Tengo que esperar que la... Buenos días, jóvenes. ¿Me escuchan? Buenos días. Buenos días, Sherlyn, Joel, Luis Vallardo, Damaris, Rodolfo, Tamara. Buenos días. ¿Me Buenos días, escuchan? profesora. Buenos días, Sherlyn, ¿cómo está? ¿Me escucha, Luis? ¿Tamara? ¿Rodolfo? Sí, le escucho, Luis. Buenos días, Luis. Tamara, ¿me escucha? Muy buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo están? Tamari, buenos días. Rodolfo, ¿me escuchan? Escucho, profe. Tamara. Sí, buenos días, Tamara, ¿cómo está? Buenos días, profe. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, hija. Me alegro de que estén conectados ya. Vamos a dar inicio entonces a la videoconferencia de hoy. ¿Contestaron sus cuestionarios? A ver, chicos. Sí, Sí, bien. Entonces podemos dar inicio, ¿verdad? Este es un cuestionario pequeño. Vamos a hacer unas preguntas. Entonces, la primera pregunta, recuerden que estábamos viendo a Justiniano, ¿verdad? En la primera parte. Siempre seguimos abordando el tema de Justiniano ya en la segunda parte, ¿verdad? Entonces vemos, la primera pregunta sería, ¿cuál fue la última obra importante que se publicó antes de la caída del Imperio de Oriente? ¿Verdad? ¿Cuál fue la última obra que se publicó antes de la caída del Imperio de Oriente? Que alguien me conteste esa pregunta, jóvenes. sí. A ver, Damari, ¿cómo se llamó la obra? Yo, profe. A ver, Es la de Constantino. Hermenópulo. Sí, dice que Hermenópulo. es la de Constantino Hermenópulo, Sí, que está aparece en 1345. perfecto. Muy Y bien. es un manual conocido con el nombre de Exabiblos. Exacto, Es un los resumen exabilos. claro y metódico del Fueron derecho seis bizantino libros. de la última época. Perfecto, así es. Exacto. Sí. Muy bien, Damaris. Ahora vamos a la segunda pregunta. ¿Cuál fue la importancia de la escuela boloñesa? A ver, que alguien me diga cuál fue la importancia de la escuela boloñesa. A ver, jóvenes. Acá, profe. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí. Dígame. Dice Tamara. que ¿Cuál fue la puedo. importancia? Claro, claro, le escucho. Reside en la influencia que ejerció sobre los estudiosos del derecho, propiciando que se efectuaran estudios jurídicos en toda Europa.
Exacto. Así fue, ¿verdad? Como por ejemplo llegó a Inglaterra, decíamos, la obra de Justiniano, ¿verdad? Y se enseñó ya esa materia en todas las universidades, por ejemplo en la Universidad de Oxford, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿ven? Cómo la obra, ¿verdad? De Justiniano ya se estudia en las universidades. Eso fue importante en esta época de la escuela boloñesa. Vamos a ver algunas otras preguntas, ¿verdad? ¿Qué tiene que decirme sobre el destino? ¿Qué le pasó a Roma después después de Justiniano? Destino del derecho de Roma después de Justiniano. ¿Alguien tiene una idea? A ver, chicos. A ver, Reina, buenos días. Ashley, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo está? Aquí bien, gracias a Dios. Me encanta oírla, que ya está aquí presente, Ashley. Bien, entonces, ¿alguien tiene idea de lo que pasó con Roma después de Justiniano? ¿Verdad? Ahí lo tenemos nosotros en las diapositivas que les di. Vuelven a iniciarse las compilaciones, ¿verdad? Oficiales. Por ejemplo, Isaurico publicó, decíamos, una conocida, buenos días Rodolfo, una conocida con el nombre de Cloga Lego. Era una selección de leyes. Es decir, las compilaciones siempre siguieron. La gente siempre siguió produciendo, ¿verdad? Obras. Esta obra tuvo una vida de poco más de un siglo y fue abrogada por Basilio, el macedonio, ¿verdad? Este mismo emperador trató de fusionar en una sola, ¿verdad? Las distintas obras de Justiniano. O sea, es que la gran obra que hizo Justiniano, la gente también trató de manipularla, ¿verdad? Es decir, algunas hasta de resumirlas y ponerlas en obras con nombres de otras personas. Entonces, este señor, ¿verdad? Trató de fusionar en una sola las distintas obras de Justiniano. Labor que llevó a cabo con su hijo León, el filósofo también. Ellos eran juristas, ¿verdad? Eran filósofos y que se conoce como basílicos derecho imperial, ¿verdad? Recuerden de que ya esto es después de Justiniano. Entonces, nosotros vemos también, buenos días, Margin. Buenos días, Hugo. Bien, entonces, después vemos nosotros la última obra importante que fue publicada antes de la caída del Imperio de Oriente, decíamos que era la de Constantino, ¿verdad? Y estamos hablando de los basílicos. Pero también en lo que respecta a los territorios que habían formado parte de ese imperio de Occidente, ¿verdad? En ellos dominó el derecho romano vulgar. ¿Ves? Entonces, nosotros vemos de que, y este se difundió principalmente a través del brevario de Asanca en Italia, reconquistada por Justiniano. Tuvo una vigencia su compilación y aunque el dominio bizantino no fue muy promulgado, no fue muy prolongado, entonces el código, las instituciones y las novelas siguieron estudiándose. El digesto no ocurrió lo mismo, la misma suerte, ¿ves? Y prácticamente cayó en el olvido. Eso es lo que pasó después de que muriera el emperador Justiniano, ¿verdad? Entonces el digesto no tuvo una gran publicación, ¿verdad? Buenos días, Baker. ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? ¿Me escucha? Buenos días, profe. Sí, así Me es. alegro de verla. Igualmente, profe. Bueno, hija, bienvenida. Gracias.
Entonces, nosotros vemos, ¿verdad? Ahora vamos a hacer otra pregunta. Estábamos hablando del destino, de lo que le pasó, ¿verdad? A Roma después de Justiniano. ¿Cuáles son los periodos de la historia romana? Buenos días, Carlos. Norland, buenos días. La profe, ¿Cómo están? profe, habla Luis. Dígame, Luis. ¿Pero qué fue lo que pasó con el digesto? ¿Cuál era la diferencia entre otros? A ver, la labor que Ok. hizo Justiniano en el digesto. ¿Qué fue lo que pasó con el digesto? Para que no Bueno, él fuera... cayó en el olvido. Vamos a seguir hablando de eso entonces. A ver, el digesto cae en el olvido, ¿verdad? Y no corre la misma suerte, ¿verdad? Y entonces, sino que es mucho después, ¿verdad? Mucho tiempo después, que se vuelve a estudiar cuando se descubre en Italia un manuscrito de la obra de él, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que de esta manera da comienzo lo que conocemos como la segunda vida del derecho romano. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo de transición, ¿verdad? En que la gente no estaba produciendo nada y cae en el olvido todo lo que había hecho Justiniano. Entonces, esta segunda vida del derecho romano comprende el descubrimiento y recepción del derecho justiniano en Europa continental, ¿verdad? Ya entonces vuelven a retomar a Justiniano ahí, ¿verdad? Entonces, la escuela comienza con Irmerio, que se dedicó a hacer comentarios y anotaciones marginales, les llamaban glosas. O sea que le comenzó a hacer comentarios ¿a quién? Al Corpus Juris Civic, a nuestro Código Civil, ¿verdad? Entonces, motivo por el cual se le llamó Escuela de los Glosarios, porque eso era lo que él estaba haciendo, unas glosas, ¿verdad? Comentarios. Entonces, de las obras publicadas por dicha escuela, la más famosa es la denominada Glosas Grandes o Glosa de Apurcio. Estas glosas estaban compuestas por este jurista hacia el año 1260 y en la cual reúnen todas las glosas de sus predecesores. Es decir, el trabajo que hizo él fue la recopilación de todas esas glosas. Entonces, y eso fue lo que pasó. Después mirábamos la importancia de la escuela boloñesa. ¿Sí? Después mirábamos la importancia de la escuela boloñesa y decíamos que la escuela residía su importancia en la influencia que tuvo, ¿verdad? Que ejerció sobre los estudios de derechos propiciados que se efectuaban ya en las universidades, ¿verdad? Entonces ya mirábamos nosotros en la Universidad de Oxford que ya se estaba estudiando la obra de Justiniano, ¿verdad? Entonces comenzamos a ver después. Profe, hay alguien que tiene activado el micrófono. No sé si es Luis. A ver, jóvenes, bajen el sonido a su audio para que podamos escuchar y no hayan interferencias, por favor. Bien. Entonces, después tenemos que los miembros de esta escuela se les conocía con el nombre de comentaristas bartolistas, ¿verdad? O posglosadores, ¿verdad? Pero ya en la edad moderna es en la Francia de los siglos XVI y XVII donde apreciamos un gran interés por el estudio del derecho romano, ¿verdad? Estos estudiosos tratan de ver el derecho a través de todas las fuentes posibles, sacando provecho, pues tanto en la historia como en la literatura, porque recuerden de que no podemos obviar semejante trabajo, ¿verdad? Y cómo influyó a nivel mundial, ¿verdad? El trabajo de todos estos juristas, sobre todo el de Justiniano. Ya para el siglo XIX hay importantes descubrimientos aquí, ¿verdad? Históricos. Y le dan un nuevo impulso al estudio del derecho. Y en ese momento, cuando Alemania se coloca al frente de las investigaciones encabezadas por Savigny, que es otro jurista,
¿verdad? Cuyos trabajos sobre derecho romano constituyen una valiosa aportación a la ciencia jurídica. Pero estamos hablando de la ciencia jurídica. Esta escuela histórica estudia el derecho romano en su verdadera esencia y dentro del marco sociopolítico, económico en que se desarrolla, ¿verdad? Entonces, este movimiento científico jurídico produjo a un número considerable de investigadores, entre los que podemos mencionar, por ejemplo, a Van Iering, también Iering es otro jurista, autor del espíritu del derecho romano, Niebuhr, descubridor de las instituciones de Gallo, porque recuerden de que Gallo fue otro jurista muy importante. Otto Lenel, reconstructor del edicto perpetuo. Teodorico Mansen, autor del derecho público y del derecho penal romano. O sea, imagínense cuánta gente tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, todo esto pasó ya en la segunda vida del derecho romano, ¿verdad? En América Latina, el derecho romano se ha enseñado con menor intensidad y casi en forma ininterrumpida desde la época colonial. Hoy en día la materia sigue siendo obligatoria. Nosotros por eso estudiamos derecho romano. Sí, buenos días. Buenos días, María. Bien, entonces nosotros vemos que esta materia sigue siendo obligatoria en todas las facultades y las escuelas de derecho, ¿verdad? Y en cuanto a la investigación romanista, puede apreciarse un interés principal en países como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Perú, y no escapa también a los estudios Nicaragua, que nosotros también le damos una gran importancia, ¿verdad? A este estudio de todos estos juristas, de esa labor maravillosa que ellos hicieron, el aporte que ellos dieron, ¿verdad?, a la creación del derecho. Y por eso es que nosotros estudiamos el derecho romano. Ahí tenemos señales de lo que tenemos nosotros hoy en día en nuestra legislación nicaragüense. Yo entiendo, Baker, que estás en el trabajo. Gracias por participar. ¿Oíste? Estás trabajando. Muchas gracias. A ella inevitablemente tiene que estar en el trabajo y se escuchan las voces, ¿verdad? Pero es un esfuerzo. Yo aprecio el esfuerzo que ustedes hacen por conectarse, a pesar que están en su trabajo y las pueden hasta regañar, ¿verdad? Pero yo entiendo. Muchas gracias y felicidades. Felicidades, Baker, por conectarse. Entonces, otra pregunta sería, jóvenes, a ver quién la contesta. ¿Por qué se llama? A ver, ¿cuáles son los periodos de la historia del derecho romano? Vamos. ¿Quién la contesta? Yo se la voy a contestar. A ver, Ashley, dígame. Está el periodo monárquico, republicano e imperial. Ajá. Eso. Mira, hay dos tipos de periodo histórico. Estamos hablando del periodo de la historia del derecho. Periodo de la historia del derecho. Profe. El arcaico. A ver, Damari. Profe, ¿Sí? el arcaico, el arcaico, helenístico, clásico y burocrático. Burocrático. Perfecto. Esos son. Es que yo les voy a decir, hay dos tipos de periodo histórico. Estos son de la historia del derecho, ¿verdad? Entonces, y vamos a hablar de cada uno, pues, ¿verdad? A ver, ¿qué contenía ese periodo arcaico? ¿Cuándo se inicia? ¿Quién me puede decir algo sobre el periodo arcaico? A ver, Damari. A ver, chicas. Ashley. Se inicia con la promulgación, muchachos, de la ley de las 12 tablas. ¿Ustedes recuerdan la ley de las 12 tablas? Esa otra obra de Justiniano. La ley de las 12 tablas, donde están contenidos todos los civiles que nosotros tenemos hoy en día, ¿verdad? Entonces, inicia para el siglo V antes de Cristo y concluye al término de la Segunda Guerra Púnica, que fue en el siglo I antes de Cristo. Momento en que marca el comienzo de la influencia griega, porque recuerden de que también los griegos tuvo que ver con Roma, ¿verdad? Porque el problema es que Roma se dedicó a andar conquistando territorio. Pero ¿qué pasa al ir conquistando territorio?
porque de esa manera él crece su poder. Pero entonces, ¿qué pasa? Él viene adoptando, ¿verdad? Qué sé yo, hasta las formas de el lenguaje griego. Tenemos el lenguaje greco-romano, ¿verdad? Y hay mucha influencia de todos esos países conquistados también que tienen que ver con Roma, ¿verdad? Aunque no queramos, ¿verdad? Sí, buenos días, don Mauricio Correa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, profesora. ¿Cómo no? Entonces, ahí estábamos hablando ya del periodo arcaico. Hablemos del siguiente periodo, pues. El siguiente periodo es el periodo helenístico. ¿Quién me puede hablar del periodo helenístico? Una Un pregunta. poquito al audio, don Carlos. A ver, Carlos, ¿me puede hablar del periodo helenístico, chicos? Bien, entonces vamos a hablar, pues. Yo sé que les encanta escuchar la historia. Entonces, el periodo helenístico principia al terminar la Segunda Guerra Púnica y termina con la República, ¿verdad? En el siglo I a.C. Fue durante los dos últimos, bájenle un poquito al audio para que podamos escuchar, jóvenes, y fue durante los dos últimos siglos republicanos, porque hubieron varias épocas republicanas, ¿verdad? Los últimos dos siglos republicanos, cuando se dejó sentir con más fuerza la influencia, ¿verdad? Entonces dice aquí, la influencia de esa cultura griega que les decía yo, ellos iban conquistando territorios, pero también esos territorios tenían sus propias culturas, sus propias cosas, ¿verdad? Su religión, sus creencias. Entonces aquí es donde se siente con mayor influencia la cultura griega. Y esto no quiere decir pues que esta influencia no se restringe con anterioridad, pero no es sino hasta finales de la República, cuando Roma se relaciona más intensamente con el helenismo, ¿verdad? Entonces podemos decirte que la influencia griega llegó en un momento oportuno, es decir, cuando el derecho romano estaba lo suficientemente consolidado como para no dejarse absorber por el griego. Miren que porque, o sea, aquella cultura griega era fuerte también, pero aún joven y flexible para poder resentir su estímulo. Estamos hablando de Roma, ¿verdad? Bien, ahora vamos a pasar a ver el periodo clásico. Muchachos, ¿alguien me puede hablar del periodo clásico? El gran poder de Dios. ¿Alguien me puede hablar del periodo? Buenos días, Daily. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, entonces el periodo clásico, jóvenes, Mauricio Tránsito. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Mauricio? Muy bien, gracias, profesora. Un saludo. Sí. Bien. Estamos dejando pasar un bus que no se oye nada. Ahora sí, entonces hablemos del periodo clásico. ¿Quién me puede hablar del periodo clásico, jóvenes? A ver, Joel, Hugo, Mauricio Correa, Damari, Sherlyn, Baker. Profe, fue el que empezó en el año 27 a.C. Ajá, a ver. Con Augusto, con el emperador Augusto, hasta Alejandro Severo en el año 235 después de Cristo, con su muerte. Exacto, ajá. Estamos hablando del clásico. Ajá. Sí, y se señaló como la crisis del siglo III. Está bien, perfecto. Y llevaron la ciencia del derecho a su apogeo. ¿Algo más, amor? Se levantó en cuestiones delicadas por los tiempos de la crisis entre los jurisconsultos. Juriconsulto, ajá. Juriconsultos. Sí. Y también, pues ya no tenemos, hay una característica bien importante de este periodo clásico, y es que ya no tenemos en esa época, ¿verdad? No tenemos, ya no encontramos esos grandes genios creadores,
¿verdad? Ni los audaces pioneros que fueron característicos del periodo anterior. Pues esto se agotó en la República, ¿verdad? Entonces, y vemos nosotros que los juristas clásicos tienen otra forma de trabajar. Pues ya ellos, ya que elaboran, sistematizan los conceptos jurídicos hasta las últimas consecuencias. Podríamos decir que son más minuciosos que los juristas de la última época republicana, ¿verdad? Y dentro del periodo clásico también se distinguieron dos fases, las cuales estaban divididas por el reinado de Adriano. Y con Adriano en adelante se puede detectar una tendencia burocratizadora, ¿verdad? Entonces el príncipe tiende a monopolizar la creación del derecho, a incluirla dentro de su esfera de acción, ¿verdad? Codificando el derecho y controlando su aplicación, ¿verdad? Entonces, y ahí vemos nosotros. Entonces, entremos a la última etapa, al periodo burocrático. Ya estamos hablando, ¿verdad?, de que tienen una actitud burocratizadora. Es decir, es una característica. Dígame. Una consulta ahí. Cuando dice que incluirla dentro de su esfera de acción, codificando el derecho y controlando su aplicación. Cuando dice codificando, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere cuando qué? Dice codificando. Bueno, ellos siempre siguen haciendo normas, leyes. Recuerden cómo está compuesto el código. El código está compuesto de leyes, de normas, de disposiciones legales, ¿verdad? Ellos siguen codificando, ellos siguen creando, ¿verdad? Pero ellos tienen, dice, los juristas clásicos tienen otra forma de trabajar, pues ellos laboran de una manera sistemática. Es decir, son más minuciosos que los juristas de la última época. Pero al ir ellos codificando, siguen creando nuevas normas, ¿verdad? Recuerden que las normas responden a la conducta del hombre. Sí. Recuerden de que siempre nosotros, como seres humanos, estamos cambiando, ¿verdad? Y entonces la conducta y el pensamiento del hombre van cambiando y haciendo la historia. Y es por eso de que los juristas, ¿verdad?, van también a la par, ¿verdad?, de los cambios, y creando nuevas leyes y codificando el derecho y controlando su aplicación. Porque cuando nosotros hablamos de codificar, estamos hablando de que usted está encasillando la conducta del ser humano dentro de un conjunto de normas, de disposiciones legales. Por ejemplo, si estamos hablando de materia penal, nosotros vamos a regir lo que es la materia penal y la conducta del hombre en materia penal. Creo que quedamos claros con la respuesta. Sí, de acuerdo. Bueno, sigamos entonces. Estábamos en el periodo burocrático, estamos en el último periodo, ¿verdad? Entonces decíamos que se inicia. ¿Alguien me puede hablar sobre el periodo burocrático, chicos? A ver. Bueno, dice que se inicia con Diocleciano. Ajá. Y termina con la codificación de Justiniano en 534. 34, ajá. Sí. Y en este periodo, la creación y aplicación del derecho son actividades centralizadas. Sí, las actividades, la aplicación del derecho son actividades centralizadas. Ajá, ¿qué más? Y los juristas pertenecen a la administración imperial. Es decir, tenían un trabajo público, ¿verdad? Porque trabajaban para la administración del imperio. Entonces su actividad se burocratiza. Ahí es, por eso es que se le llama periodo burocrático. Su actividad que ellos realizan se burocratiza, ¿verdad? El nivel de la no es lo mismo que usted esté creando una obra y usted se dé a conocer a que lo estés haciendo de una manera así, calladita, ¿verdad? Sí. Bien, jóvenes, entonces esto se nos está acabando el tiempo, chicos, ¿verdad? Entonces, Está pegado el audio. Ha sido un placer, jóvenes, en cuanto a esta mañana, en cuanto a todos los temas, ¿verdad? Que hemos Profe, la asistencia. ¿Cómo dice? Sí, la ya la estoy asistencia. tomando. A ver, Tamara, digan presente. Tamara. Tamara. Presente. Sherlyn. Buenos días, Sherlyn. Presente. Luis Bayardo. Buenos días, Luis Bayardo.
Ahí está. Luis Valladares, presente. Buenos días, Joel. Buenos días, Joel. Buenos días, profesora. Buenos días, Rodolfo. Buenos días, profe. Buenos días, Damaris. Buenos días, Reina. Buenos días. Buenos días, Ashley. Buenos días, profe. Buenos días, Hugo. Buenos días, Margin. Buenos días, Baker. Buenos días, don Carlos. Buenos días, Norland. Carlos Obando. Beckelin, profesora, Carlos Beckelin. Obando. Dice Beckelin. Buenos días, Norland. Buenos días, María. Profe, Buenos días, Baker. Sí. Beckelin, es Beckelin, profe. A ver, Becker. No, es Beckelin, ese, así sale el correo, pero es Sale en el Beckelin. correo. Ah, bueno. Sí. A ver, ¿dónde está? Beckelin. Beckelin. ¿Ok? Beckelin. Profe, Hazaí Hernández. Ah, María, ¿cuál es tu apellido? Buenos días, María. Profe, María García. A ver, muchachos, recuerden que hay otras videoconferencias, ligero. Buenos días, Mauricio. Buenos días, Daylin. Si Buenos alguien se me días. quedó, estamos todos ya. Darwin, buenos días. profe, profe, Dígame, Profe Luis Valladares, corrija, por favor. ¿cómo se profe. llama? Diga Luis su nombre. Valladares. Luis Luis Valladares, sí, ya lo Valladares. tengo. Luis Valladares, con nombre y apellido. No se Tatiana Ibarra. Hernández. Buenos días, Ay. a Mauricio Tránsito. Profe, Buenos días, profesora. Sí, ponga ausente a Mauricio Reyes. ¿Cómo la cosa? sí. Bien, está bien, Tatiana jóvenes. Ibarra. Entonces, hemos llegado al final de esta videoconferencia. Profe, falté yo. A ver su nombre. Profe, yo. A ver su nombre. Dígame su nombre. Reina. Reina, ya está. Reina, ya la puse. Hazaí ¿Quién más? Hernández, una hora. Bájenle el Tatiana audio. Ibarra. David también está presente. ¿Alguien más? A ver su nombre. Tatiana Hazaí Ibarra. Hernández, profe. Tatiana. Esa sí no la tengo. Tatiana. Profe, Comando ya está. Hazaí Hernández. ¿Alguien más? Hazaí Hernández. Azarí Hernández. ¿Cómo es el nombre? Hazaí Hernández. Nazaí. Bien, jóvenes, entonces eso ha sido todo en cuanto a esta mañana. Pasen muy buenos días, jóvenes. Ha sido un placer, les agradezco mucho. Sobre todo también a la joven que estaba en su trabajo y participó en esta mañana. La felicito por su interés, ¿verdad? Por su perseverancia. Muchachos, el que persevera alcanza, ¿oyeron? Así es. Entonces, me despido de todos ustedes y nos vemos el próximo fin de semana. Creo que también va a ser virtual, ¿verdad? Así es. Para que no nos perdamos, ¿ya? Está bien, profe. Entonces, yo voy a estar montando bien tempranito las diapositivas para que hagan sus cuestionarios, ¿oyeron? Ok. De acuerdo. Y pasen muy buenos días. Pueden ir a Igual. desayunar. Buen día, profe. Buenos días, jóvenes. ¿Se anotó a mí? El otro Profe. domingo, Me les anotó a confirmo mí. si va a ser, yo creo que sí, hubo un comunicado en donde decía que iban a haber 2 fines de semana hasta el 19, creo que virtual, después ya del 19 en adelante Profe, me anotó a presencial. mí. Sí, así es. Bajen el tono de su audio, jóvenes. Entonces nos estamos despidiendo. Pasen muy buenos días. Estudien, ¿verdad? Y hagan su tarea. Hagan su tarea. Si necesitan que les abra algún espacio, ustedes me escriben. ¿Oyeron? No están solos. Recuerden que no están solos. Estoy para apoyarlos. Ok, profesor. Bueno, está bien. Mucho gusto. Muy buenos días. El matrimonio también. Voy grabando. Ya está listo. Profe, me anotó a mí, profe. ¿Tu nombre, amor?
Gretel Castillo. Ah, Gretel. Es que el matrimonio Calero le había puesto. Gretel Gretel Castillo. Gretel Castillo Martín. Ya está. Gretel Castillo. Claro que sí, ya la anoté. Gracias, profe. Pasen muy buen día.